Hola, bienvenido, bienvenida a la física. ¿Estás pensando en salvar el curso de física de cuarto, seguir a bachillerato y seguir con la opción de bachillerato que querés y que te encanta? ¿Estás pensando en sacarte de arriba física? Bueno, acá te voy a contar algunas cosas que te van a ayudar y muchísimo para ese objetivo. Así que quédate porque voy a empezar con algo muy importante. Quédate que empiezo. Mirá, ¿de qué te voy a hablar ahora? Te voy a hablar de resumen, ¿sí? Fundamental para entender reflexión y refracción de la luz, ¿sí? Todo lo que tenés que entender, más o menos, a grandes rasgos, está por acá. Mirá, voy a empezar. Lo primero que vos tenés que saber es, bueno, reconocer qué hay en este esquema acá. En este esquema, ¿qué tenés ahí? Bueno, tenés lo que se podría representar como la incidencia de la luz, ¿sí? Que incide sobre una superficie. Fíjate, acá tenés dos sustancias, ¿sí? Una superficie que es la línea que está en negro y separa dos sustancias, dos medios, ellos le van a llamar medios. Dos sustancias podría ser vidrio, agua, aire, agua, ¿sí? Dos sustancias. ¿Qué pasa? Fíjate, encienden una fuente luminosa y acá está representado un rayo de luz que emerge de esa fuente luminosa, ¿sí? El rayo de luz se dirige hacia la superficie que separa los dos medios, ¿sí? Bueno, va a incidir, ¿sí? Sobre esa superficie y acá vos tenés que entender un poquito cuáles son los símbolos que te identifican cada uno de los parámetros que tenés que conocer. Lo primero es el rayo que va a incidir. ¿Cómo lo simbolizan ellos? R sub I, de rayo incidente. Lo siguiente, ¿qué va a pasar, ¿sí? Al incidir en esa superficie que separa dos medios, dos sustancias que son transparentes o semitransparentes? Como te decía, podría ser agua, vidrio, aire, alcohol, ¿sí? Dos sustancias o medios que son transparentes o semitransparentes. ¿Qué va a pasar cuando el rayo incidente toma contacto con la superficie que separa los dos medios? Bueno, parte de esa luz se va a reflejar, ¿sí? Parte de esa luz se va a reflejar, siguiendo toda la teoría de la reflexión de la luz, que ahora te voy a contar un poco, ¿sí? Se va a reflejar, bueno, el rayo que va a reflejarse, ¿sí? ¿Cómo lo van a llamar? Es decir, es el rayo que no pasa al otro medio, a la otra sustancia, sino que se queda en la misma sustancia, pero cambia la dirección en la que venía. Ese rayo que se va a reflejar, ¿cómo lo llaman? Rayo reflejado, lo simbolizan R, subíndice R chica, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué va a pasar? Fíjate, parte de esa luz, decía, se va a reflejar, ¿sí? Pero parte de esa luz, de ese rayo luminoso, va a lograr atravesar la superficie que separa los medios y va a pasar a la otra sustancia o al otro medio, ¿sí? Pero no va a pasar de cualquier manera, y acá viene el fenómeno de la refracción de la luz. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, dependiendo de las características de cada una de las dos sustancias, ¿sí? El rayo, lo que va a pasar es que va a pasar al otro medio, pero va a desviarse, ¿sí? De la dirección que traía. Fíjate que acá yo te marqué la dirección que traía el rayo incidente. Ves que el rayo se desvió, en este caso se corrió más, digamos, más hacia la superficie de separación de los medios, ¿sí? Puede pasar que también se aleje un poco más de la superficie, o sea, se venga más hacia acá, más vertical, más cercano a la vertical, ¿sí? Dependiendo de las sustancias. La cuestión es que se va a desviar. ¿Cómo le llamaron ellos a ese fenómeno? Refracción de la luz, ¿sí? La luz se refracta al pasar de un medio a otro entre dos medios que son transparentes o semitransparentes. Bueno, pero entendamos un poquito más qué es lo que hay acá. Ellos lograron, ¿sí? Determinar, bueno, dependiendo de la dirección en la que viene el rayo, ¿sí? Que incide, podemos realmente saber cuál es la dirección en la que el rayo se refleja, la porción de luz que se refleja, y cuál es la dirección de la porción de luz que se refracta, ¿sí? En qué dirección entra el otro medio. Bueno, pero ¿cómo la determinan? ¿Cómo la miden a esa dirección? Fíjate, con un ángulo. Y un ángulo que no es un ángulo cualquiera. Primero, ¿qué trazaron ellos? Trazaron una recta imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los medios. Esta recta que ves acá con la letra N, que está esta recta discontinua. Esa recta forma un ángulo recto con la superficie de separación de los medios. ¿Cómo la llamaron? Recta normal. Y normal no porque es común, ni porque no está loca, sino porque viene de un término matemático. Aquello que es perpendicular, que es ortogonal, es normal, ¿sí? Decir que una recta es normal a otra es lo mismo que decir que es perpendicular o que es ortogonal. La cuestión es que la recta normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie que separa los medios, un ángulo recto. Bueno, pero ¿para qué te sirve la recta normal? La recta normal te va a permitir medir el ángulo con el que el rayo incidente incide. Te va a permitir medir el ángulo con el que el rayo reflejado se refleja. Y te va a permitir medir el ángulo con el que el rayo refractado se refracta. ¿Me seguís? ¿Cómo le llamaron a esos ángulos? Fíjate, el ángulo que se forma entre el rayo incidente y la recta normal le llamaron ángulo de incidencia, ¿sí? Ángulo de incidencia. Acá no le dimos un valor, ¿sí? Vos vas a ver en los libros y demás, simbolizado ese ángulo, bueno, supuesto un valor, llámale ángulo teta 1, ¿sí? De la letra del alfabeto griego, la letra teta, ¿sí? El ángulo de incidencia es el ángulo que se forma entre la normal y el rayo incidente, teta 1.
El ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal, que también va a importar, ¿cómo lo van a llamar? Ángulo de reflexión. Y ahora, en unos minutitos, vamos a ver cuál sería su valor si el ángulo de incidencia es θ1. Ángulo de reflexión, el ángulo que se forma entre la normal y el rayo reflejado. Y finalmente, el ángulo que se forma entre el rayo refractado y la normal se llama ángulo de refracción, ¿sí? Que también vamos a ver su valor, ¿sí? Dado un ángulo de incidencia, vamos a ver si podemos determinar el ángulo de refracción, que te adelanto, sí lo vamos a poder determinar. Bueno, pero sigo. Y antes de avanzar, una cuestión importante para aclararte. Mirá, rayo incidente, ¿cómo lo simbolizaron? R minúscula, subíndice I de rayo incidente. Rayo reflejado, ¿cómo lo simbolizaron? R minúscula, subíndice R minúscula. Rayo refractado, ¿cómo lo simbolizaron? R minúscula, subíndice R mayúscula. Cuidado con eso porque estos dos se pueden llegar a confundir porque tienen las mismas letras, ¿viste? Pero están, en el caso del reflejado, R minúscula, subíndice R minúscula. En el caso del refractado, R minúscula, subíndice R mayúscula. Sigo. Mirá. Este es el esquema que representa fenómeno de reflexión y de refracción. Bueno, para entender y predecir la dirección de la luz, acá tenés un recordatorio de todo lo que tenés que tener en cuenta para poder predecir lo que está pasando acá. Lo primero que tenés que tener en cuenta. Bueno, para el fenómeno de reflexión, una de las cosas principales o de las ideas principales es la segunda ley de reflexión. ¿Qué te dice la segunda ley de reflexión? Muy fácil, mira, ¿qué te dice? Te dice que el ángulo de incidencia va a coincidir con el ángulo de reflexión. Dicho de otra manera, ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. Esto nos lleva entonces que si el ángulo de incidencia, que acordate era el ángulo que se medía entre el rayo incidente y la normal, vale θ1, entonces el ángulo de reflexión vale θ1. Sigo. Segunda ley de reflexión. Ahora, para la reflexión y la refracción, ¿qué se cumple para ambos fenómenos? Seguime por favor. Se cumple que, mira, rayo incidente, rayo reflejado, rayo refractado y la normal están en el mismo plano. De vuelta, rayo incidente, rayo reflejado, rayo refractado y la normal están en el mismo plano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vas a encontrar todo, si el rayo incidente está en el plano del pizarrón, lo ves dibujado acá en el pizarrón, bueno, el rayo reflejado no se va a reflejar ni hacia afuera del pizarrón, ni hacia adentro del pizarrón, ¿sí? Sino que va a reflejarse también en el plano que está el pizarrón. Lo mismo el rayo refractado, no se va a refractar ni hacia afuera del pizarrón, ni hacia adentro del pizarrón, lo vas a encontrar en el plano del pizarrón. Lo mismo la recta normal, no está así ni así, sino que está en ese mismo plano. ¿Me seguiste? Esto principal para ambos fenómenos. Los tres rayos y la normal viven en el mismo plano. Sigo. Para entender la refracción, hubo un físico muy eminente, holandés, que, bueno, estudió estos fenómenos, ¿sí? Y logró llegar a lo que llaman hoy la ley de Snell, ¿sí? Que fue el físico Snell quien la enunció. La ley de Snell que te permite predecir cómo se refracta este rayo. Y una cantidad de cosas también acerca de ese fenómeno de refracción. Con qué velocidad sale la luz, la luz entra al segundo medio, con qué velocidad vino, cuáles son las características de este medio, cuáles son las características del primer medio, cuál es la característica de todo el sistema, ¿sí? Acá está condensada toda la ley de Snell, que la ley de Snell de alguna manera tiene varias formas de expresarse. Todo esto que está acá es una igualdad. Seguime por favor y vamos a ir entendiendo poco a poco qué son cada uno de esos términos, ¿sí? ¿Qué te dice la ley de Snell? Mira, te dice que el seno de θ1, que sería el ángulo de incidencia, dividido el seno de θ2, que sería el ángulo de refracción, es igual a, seguime, n2,1. n2,1. Ahora te explico qué es n2,1. Eso también es igual a n2 sobre n1, ahora también te lo explico, y esto también es igual a la velocidad de la luz en el medio 1, que sería en este caso, dividido la velocidad de la luz en el medio 2. ¿Sí? Una cosa que no te conté, pero que vos tendrías que saber si estás en este tema, que la luz, a ver, ¿por qué se da en particular este fenómeno? Bueno, porque la luz al atravesar un medio, ¿sí? Ellos se dieron cuenta de que la luz, de alguna manera a nivel macroscópico, cambia su velocidad, ¿sí? Se enlentece, dependiendo de las características del medio. Se enlentece o puede ir un poco más rápido. ¿Dónde va más rápido la luz y dónde no puede superar esa velocidad, la velocidad máxima a la que puede viajar la luz? En el vacío, que lo tenés por acá anotado. La velocidad de la luz en el vacío es una constante en el universo, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la velocidad de la luz en el vacío? Esto es, ¿cuán rápido se mueve la luz en el vacío? Bueno, se mueve con una velocidad de 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es algo así como 300 millones de metros por cada segundo. Puede
recorrer la luz en un segundo 300 millones de metros, ¿sí? O 300.000 kilómetros, ¿sí? Eso es una constante universal. ¿Puede viajar más rápido la luz en alguna otra sustancia? Respuesta no. Tiene sentido que va a viajar más lento, porque hay partículas, sí, se va a reflejar internamente y en definitiva le va a tomar más tiempo. Sigo. Entonces, vamos a entender un poquito primero qué es esto N2 y N1. N2 y N1, de alguna manera, yo te lo voy a decir así, es como la cédula de identidad de una sustancia. Es algo que identifica esa sustancia, ¿sí? El valor del N de una sustancia, ¿sí? Es 1 y solo 1. Y no puede tener otra sustancia, no puede tener ese valor. ¿Qué es el N? Es el índice de refracción absoluto del medio o la sustancia. El índice de refracción absoluto del medio o la sustancia. Ojo que cuando te digo del medio, no te estoy hablando de la parte del medio, sino que acordate que medio ellos le llaman a una sustancia, ¿sí? Así que el índice de refracción absoluto del medio de esa sustancia es N. ¿Y qué es N? Es la relación que hay entre la velocidad de la luz moviéndose en el vacío y la velocidad de la luz moviéndose en esa sustancia. Dicho de otra manera, N, índice de refracción absoluto de esa sustancia, resulta dividir la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en esa sustancia. Ellos estudiaron, ¿sí?, la velocidad de la luz en distintas sustancias y hay tablas de valores en las que ya están las velocidades de la luz al atravesar esas sustancias. Por lo tanto, pueden determinar el índice de refracción para esa sustancia. Sigo. Te decía entonces, índice de refracción. Para determinar el índice de refracción, ¿qué necesitas? Tener la velocidad de la luz en el vacío y conocer la velocidad de la luz en esa sustancia, ¿sí? La velocidad de la luz al atravesar esa sustancia. Dividís la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en esa sustancia, en ese medio, y que tenés el índice de refracción de esa sustancia. Que acá, fíjate, ahora vamos a ver más adelante, pero te cuento, tenés una tablita acá con distintas sustancias, por ejemplo, agua, alcohol etílico, benceno, ámbar, cloruro de sodio, aire, y cada una con su índice de refracción. De acá, fíjate, tenés el índice de refracción, así que podés, como ejercicio, te lo dejo, podés determinar cuál es la velocidad de la luz al atravesar cada una de estas sustancias, ¿no? Tenés que hacer una operación ahí nada más. Te lo dejo como tarea, ¿eh? Te lo dejo. Sigo, mirá, ¿qué otra cosa? Este otro término de la ley de Snell, N21. Ojo que no es lo mismo N2/1 que N2 o N1. No es lo mismo. ¿Qué es N21? Bueno, N21, ellos, ¿a qué lo denominaron N21? El resultado de dividir el índice de refracción, por ejemplo, del medio 2, dividido el índice de refracción del medio 1. La división de los índices de refracción del segundo medio con el primer medio, ¿qué te da? Te da este valor que, ¿cómo lo llamaron? Índice de refracción relativo del medio 2 respecto al medio 1. Este índice, ¿qué te va a dar? Bueno, fíjate, si el índice de refracción absoluto era la cédula de identidad, como dijimos, de una sustancia, agua es 1,33, alcohol etílico es 1,36, o sea, vos hiciste pasar luz por una sustancia, ¿sí? Hiciste mediciones, llegaste a, mediste la velocidad de la luz en esa sustancia, ¿sí? Y la comparaste con la velocidad de la luz en el vacío. Te dio 1,33, tenés agua, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés dos sustancias, ¿sí? Dividís el índice de refracción de la sustancia 2 sobre el índice de refracción de la sustancia 1 y tenés de alguna manera una cédula de identidad de ese sistema, conformado por dos sustancias. ¿Me explico? El índice de refracción relativo del medio 2 respecto al medio 1, de alguna manera te va a identificar el sistema, ¿sí?, de los dos medios, ¿ok? Bueno, estas ideas las tenés que tener muy, muy, muy en cuenta, porque si las tenés en cuenta, te anotaste un poroto, porque acá está la clave de todo. Sigo, mirá. Pero ahora vos viste que la ley de Snell, bueno, es un poco larga, digamos, tiene muchos términos, tiene muchas igualdades, son 1, 2, 3, 4 igualdades, ¿sí? Hay varios términos. Entonces, yo acá te hice un esquemita mostrándote todas las formas posibles en las que se puede expresar la ley de Snell a partir de esta igualdad, ¿sí? Sí, acá, seguime por favor, acá se complica, no queda otra, tenemos que hacer un poco de matemática, un poco de álgebra, no queda otra. Ellos te van a pedir que vos puedas dominar los distintos términos de la ley de Snell y bueno, tenés que entender, tenés que poder expresar de todas las maneras posibles la ley de Snell. Por eso, mira, no te angusties, vamos despacito, te muestro todas las formas que son seis expresiones para la ley de Snell. La primera surge de agrupar acá, en esta igualdad. Seno de teta 1 sobre seno de teta 2 es igual al índice de refracción relativo del medio 2 respecto al medio 1. Acá lo tenés, seno de teta 1 sobre seno de teta 2 es igual a N21. A ver, vos te darás cuenta de acá que, bueno, ya empezamos a poder predecir cosas, porque imagínate que te dan el ángulo de refracción del medio 1, ¿sí? Imagínate que te dicen el índice de refracción relativo, que lo conoces, ¿sí? ¿Puedes determinar el ángulo de refracción teta 2? Respuesta sí, porque tenés dos cosas que conoces y una que no,
¿sí? En esta igualdad, así que una ecuación, una incógnita, es resoluble. Bueno, pero ¿cómo despejo de ahí, Álvaro, el seno de teta 2? ¿Sí? Que ahora te voy a contar que, ojo, que es el seno del ángulo, ¿no? No es el ángulo. Te voy a contar, bueno, cómo haces para llegar al ángulo, ¿sí? Eso es importante. ¿Cómo hago para llegar? Bueno, acá tenés que saber despejar. Tenés que saber despejar. Sí, Carla, te dije que te lo dije. Tenés que saber despejar. A esta altura del curso tenés que saber despejar. Pero, acá te traigo por ahí una pequeña salvación. Fíjate, este va a ser el triángulo salvador. Te voy a contar por qué y cómo funciona. Acá, en este triángulo salvador, toma nota, Agustina, toma nota, porque en este triángulo salvador, sí, tenés vos la solución para encontrar tu incógnita. Fíjate, el triángulo salvador, el primero, tiene seno de teta 1 arriba, n21 acá y seno de teta 2. ¿Para qué sirve? Bueno, imagínate, quiero conocer el seno de teta 2. Perfecto, lo tapo. ¿Qué me queda? Me queda seno de teta 1 arriba sobre n21. Fíjate que eso sería la operación para determinar seno de teta 2. ¿Sí? Divida seno de teta 1 sobre n21. Quiero determinar seno de teta 1. Perfecto, lo tapo. ¿Qué me queda? Me queda n21 por seno de teta 2. Fíjate, horizontal así, multiplica, vertical divide. Ese es el algoritmo. Quiero saber cuál es el índice de refracción relativo. Perfecto, lo tapo. ¿Y qué me queda? Seno de teta 1 sobre seno de teta 2. Te dije que te lo dije, ¿eh? Triángulo salvador, ¿eh? Para la primera expresión de la ley de Snell. Fijémonos en las que vienen. Las que vienen se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque esta es otra manera de expresar la ley de Snell. Fíjate, seno de teta 1 sobre seno de teta 2 igual a n2 sobre n1. Pero ahora tenés un problemita porque tenés cuatro variables. Ya un solo triángulo salvador no te va a servir. Vas a tener que usar dos triángulos salvadores para esta manera de la ley de Snell, ¿sí? Suponete, fíjate, y los triángulos salvadores funcionan así. En el caso de esta, la segunda forma de la ley de Snell, los términos que están en azul, ¿sí? Son los que vos podés tapar. Los que están en negro no los podés tapar. Lo mismo para el segundo. Los que están en azul son los que podés tapar. Los que están en negro no los podés tapar. Entonces, por ejemplo, quiero saber a partir de esta expresión cuál es el índice de refracción del medio 2. Perfecto, lo tapo. ¿Qué me queda? Me queda n1, prestame atención, me queda, tapo este, n1 por seno de teta 1 dividido seno de teta 2. Quiero saber cuál es el seno del ángulo de refracción de teta 2. Perfecto, tapo este, que me queda n1 por seno de teta 1 dividido n2. Podés probarlo acá despejando, te animo a que lo hagas porque tenés que saber despejar, pero vas a ver que te queda esa expresión. Ahora, ¿qué pasa? Quiero conocer n1, por ejemplo, no acá arriba, porque acá está n1, pero está en color negro. Ese no lo podemos tapar, ¿sí? Lo que está en negro no lo podemos tapar. ¿A dónde voy? Al segundo triángulo salvador. n1, quiero conocer n1, lo tapo. ¿Qué me queda? n2 por seno de teta 2 dividido seno de teta 1. Quiero conocer el seno del ángulo de incidencia, seno de teta 1. Perfecto, lo tapo, ¿sí? Seno de teta 1 lo tapo. ¿Qué me queda? n2 por seno de teta 2 sobre n1. Acordate que acá está seno de teta 1, pero está en negro, no lo puedo tapar. ¿Se sigue? Ese serían los dos triángulos salvadores para la que tiene cuatro términos, ¿sí? Las expresiones de la ley de Snell que tienen cuatro términos van a tener dos triángulos salvadores. Las que tienen tres términos van a tener un triángulo salvador. Sigo, mirá, la tercera expresión de la ley de Snell. Tercera expresión, ¿qué tomé? Tomé este término seno de teta 1 sobre seno de teta 2 y ahora igual a velocidad en el medio 1 sobre velocidad en el medio 2. Obviamente, como dijimos, cuatro variables, así que dos triángulos salvadores, ¿sí? Ya sabes cómo usarlos. Lo que está en negro no se puede tapar, solo se tapa lo que está en azul para poder determinar, ¿sí? Acá tenés los dos triángulos salvadores, voy a pasar de largo, ya sabes cómo usarlo. Paso a la siguiente expresión que sería la forma 4 de la ley de Snell. ¿Qué hice? Tomé este término, el n21, igual a n2 sobre n1, que en definitiva es como se define el índice de refracción relativo, ¿no? Entonces, n21 igual n2 sobre n1, otra forma de la ley de Snell. Triángulo salvador es uno solo porque son tres variables. Por ejemplo, quiero conocer el índice de refracción del medio 2 y tengo el índice relativo y el índice del medio 1. Perfecto, tapo n2, que me queda n21 por n1. Quiero conocer el índice de refracción del medio 1, tapo n1, que me queda n2 sobre el índice relativo. Sigo, ¿eh? La forma 5 de la ley de Snell. ¿Qué hice? Tomé este término y lo igualé a este último que está acá. ¿Qué me queda? El índice relativo de las sustancias igual a la velocidad en el medio 1 sobre velocidad en el medio 2. Son tres variables, así que un triángulo salvador, acá lo ves, ya sabes cómo usarlo, ¿sí? Tapás la incógnita que vos querés despejar y te queda la operación. Y la última forma de la ley de Snell que hice, tomé este término, n2 sobre n1, y lo igualé a la velocidad en el medio 1 sobre la velocidad en el medio 2. Acá lo tenés, n2 sobre n1 igual a v1 sobre v2.
4 variables, entonces 2 triángulos salvadores, ¿sí? Por ejemplo, al azar, fíjate, queremos determinar la velocidad de la luz en el medio 1. Perfecto, la velocidad de la luz en el medio 1, acordate, las que están en negro no se tapan, solo las que están en azules, velocidad de la luz en el medio 1, acá está en azul, así que tapo acá, ¿qué me queda? Velocidad de la luz en el medio 2 por N2 dividido N1. Por ejemplo, quiero conocer el índice de refracción del medio 2 a partir de esta forma de la ley de Snell. Perfecto, acá N2 está en negro, no lo puedo tapar, entonces tiene que estar en la otra. Acá está N2 en azul, así que lo puedo tapar. N2 tapo, ¿qué me queda? Velocidad de la luz en el medio 1 por N1 dividido velocidad de la luz en el medio 2. Quedó 6 expresiones para la ley de Snell, 6 expresiones posibles que salen de acá, de esta presentación que resume toda la ley de Snell en todas sus formas, ¿sí? 6 expresiones, tenés los triángulos salvadores. Con estos triángulos salvadores vas hasta Roma y seguís de largo porque no te para nadie para despejar cualquier incógnita que tengas. Bueno, llegamos hasta acá y hasta acá tenés todo el resumen de la teoría de lo que tiene que ver con reflexión de la luz y refracción de la luz. Quiero que prestes mucha atención porque ahora te voy a contar un ejemplo muy importante. Un ejemplo muy importante que te lo pueden pedir en escrito, te lo pueden pedir en parciales, te lo pueden pedir en examen y si lo lográs resolver, te anotaste un poroto porque este ejercicio es como la madre de los ejercicios de reflexión y refracción de la luz, ¿sí? Así que empiezo, presta mucha atención, Carla, Agustín, lápiz y papel. Fíjate, mira, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. Tenés una cubeta, un recipiente, ¿sí? Donde, ¿qué hay? Hay 3 sustancias, o sea, 3 medios distintos, ¿no? Medio 1, medio 2 y medio 3. Y sujeto a una de las paredes del recipiente, formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, hay encima un espejo, ¿sí? Ahora, fíjate lo que pasa. El medio 1, que es una sustancia, es benceno, ¿sí? El medio 2 es una sustancia desconocida, incógnita. Obviamente que la vas a tener que develar, ¿no? Vas a tener que averiguar qué es eso. El medio 3 es aire. Todo lo que hay acá es aire, ¿sí? Todo lo que hay a partir de la superficie de separación en verde, hacia arriba es aire y hasta acá es aire, ¿sí? Así que tenés hasta acá benceno, acá una sustancia que no sabes cuál es y acá tenés aire. ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, mira, ellos te van a decir un rayo que viene desde el benceno, por ejemplo, ¿sí? Se enciende una fuente luminosa desde ahí abajo, dentro del recipiente, y emerge un rayo desde el benceno, que ¿qué pasa? Emerge ese rayo, estas sustancias son todas transparentes o semitransparentes, entonces la luz va a atravesar el benceno, va a atravesar esta sustancia que no conocemos, va a atravesar el aire, ¿sí? Y llegará a el espejo y luego también tendremos que saber qué pasa con la luz después de que incidió en el espejo, ¿no? En definitiva, te van a pedir la trayectoria de la luz, ¿sí? La trayectoria completa que hace, te van a pedir que identifique la sustancia y te pueden pedir alguna cosa más, como por ejemplo, cómo se mueve la luz ahí, ¿sí? Cuán rápido se mueve en cada una de las sustancias, ¿sí? A grandes rasgos es eso, ¿sí? Si logras resolver esto, como te decía, te anotaste un poroto porque acá está toda la teoría, ¿sí? Bueno, fíjate, vamos a empezar con datos específicos. Lo primero que ellos te dicen, bueno, tenías benceno, la sustancia desconocida y aire, medio 1, medio 2, medio 3, y el rayo que incide desde el benceno lo hace con un ángulo, θ 1, que es el ángulo de incidencia, acordate, de 40,0 grados. Esto medido, acordate, respecto a la recta normal imaginaria, ¿no? Que está ahí. Esa normal le llamamos normal 1, ¿por qué? Porque van a haber una incidencia, 2 incidencias y después 3 incidencias, así que van a haber más de una normal, ¿no? Normal 1, normal 2 y normal 3. Bueno, lo que sabes es que el rayo incide desde el benceno, ¿sí? A la superficie que separa el benceno con la sustancia desconocida, con un ángulo de incidencia θ1 de 40,0 grados. ¿Qué más te dicen? Mira, fíjate, te dan la cédula de identidad de una parte del sistema medio 1, medio 2. O sea, te dan el índice de refracción relativo de la sustancia desconocida respecto a el benceno, que sería el medio 1. Te dan el índice de refracción del medio 2 respecto al medio 1, ¿sí? ¿Cuál es ese índice? Bueno, 0,907. Una cosita que tengo que aclararte es que tanto índice de refracción como índice de refracción, perdón, absoluto, como índice de refracción relativo no tienen unidades, ¿eh? Son adimensionales. Recordá eso, no tienen unidades. Entonces, sigo, fíjate. El rayo incide con este ángulo, te dan el índice de refracción relativo, que es 0,907, ¿sí? Y también tenés que recordar esto, que la constante universal, que es la velocidad de la luz en el vacío, 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo, cómo se mueve la luz en el vacío, ¿sí? Además te dan, fíjate, te dan la tablita esta que habíamos visto anteriormente, que es tablita con distintas sustancias y su cédula de identidad, su índice de refracción, ¿no? Te dan el índice para el agua, te dan el índice para el alcohol etílico, para el benceno, para el ámbar, el cloruro de sodio, NaCl, y aire, ¿sí? Índice de refracción para esas sustancias.
¿sí? Índice de refracción absoluto, ¿no? Entonces, mira, acá está lo que se pide, ¿sí? ¿Qué se pide? Bueno, te preguntan, ¿qué es lo primero, no? ¿Qué es la sustancia desconocida? ¿Sí? Sácame la espina, por favor, que ya tengo curiosidad de qué es lo que hay ahí. ¿Sí? Es lo primero que te preguntan. ¿Qué es la sustancia desconocida? Lo segundo que te preguntan es la velocidad de la luz en cada medio. Te dije que te lo dije, ¿eh? Te dije que te lo dije. Te van a preguntar cómo de rápido se mueve la luz al atravesar cada uno de esos medios. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, ahora en unos minutitos te lo voy a contar. Después que te piden, obviamente que te van a pedir cuál es la trayectoria que hace la luz. ¿Qué quiere decir eso de cuál es la trayectoria que hace la luz? Bueno, ahí puede pasar de repente que el estudiante y la estudiante te dice, no, Álvaro, ¿puedo yo hacer un dibujito más o menos de cómo la luz se mueve? Se va a refractar, así que tengo que torcer un poquito el rayo. No. A ver, Carla, la idea es que vos des exacta, ¿no? Des una idea exacta de cuánto se refracta la luz al atravesar cada uno de esos medios, ¿no? La idea es que vos des exacto cuánto cambia la dirección de la luz al incidir en el espejo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo vas a hacer? Bueno, aplicando toda esta teoría que veíamos acá. Te piden la trayectoria, así que lo que vas a tener que dar ahí es los ángulos, ¿sí? Con qué ángulo emerge, con qué ángulo se refracta desde el benceno hacia la sustancia desconocida, con qué ángulo incide desde la sustancia desconocida hacia el aire, con qué ángulo se refracta en el aire, ¿sí? Y después con qué ángulo incide en el espejo y con qué ángulo se refleja en el espejo, ¿sí? La trayectoria de la luz. Y por último te hacen hincapié, porque en esta parte como que la separa un poquito, la trayectoria de la luz, como te decía, luego del espejo. Luego del espejo. Y te pone fundamenta. ¿Por qué te pone fundamenta? Porque, bueno, ¿cómo vas a determinar la trayectoria después de que incidió en el espejo? Ah, bueno, aplicando la teoría para la reflexión de la luz. Y entonces ahí vas a tener que dar el motivo de por qué tiene esa trayectoria al reflejarse. Déjame que te lo cuente, que ahora llegamos en unos minutos. Bueno, empecemos con lo primero. Lo primero que es, bueno, conocer qué es lo que hay ahí entre medio del benceno y el aire, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, y si vos querés conocer lo que hay ahí, ¿qué es lo que vas a intentar determinar? Sí, lo sé con seguridad, Álvaro. Muy bien, Carla. Por supuesto, vas a determinar el índice de refracción absoluto, que es lo que identifica la sustancia. Te dije que te lo dije. Pues claro, tenés que buscar el índice de refracción de esa sustancia. Encontrás el índice de refracción, te anotaste un poroto y además sabes qué sustancia se trata, porque acá por algo te dieron esta tablita, ¿no? Vas a buscar, si el índice de refracción, suponete, te dio 1,55, 1,53, por ejemplo, ¿qué tenés ahí? Tenés cloro de sodio, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, empecemos. La cuestión es cómo vamos a encontrar, ¿sí? Ese índice de refracción. Bueno, primero, ¿qué datos tenemos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el índice de refracción relativo, esto está en la ley de Snell, ¿sí? En una de las formas, ¿sí? Tenemos además que el medio 1 es benceno y conocemos lo que identifica el benceno, el índice de refracción del benceno lo tenemos, 1,50, ¿no? Además también tenemos el ángulo de incidencia, ¿sí? Así que, bueno, podríamos utilizar alguna de esas variables, todas o alguna. A ver, por ejemplo, ¿dónde tendrías que empezar a observar? Por aquí, en las formas de la ley de Snell. Fíjate, ¿cuáles son las formas que relacionan, por ejemplo, índice de refracción del medio 2 con índice de refracción del medio 1 y, por ejemplo, el ángulo de incidencia? ¿Ves? Acá tenés esta que te relaciona teta 1, teta 2, N2 y N1. Pero resulta que teta 2 todavía no lo determinaste. Así que esta no sería adecuada. Por ejemplo, tenés esta que está acá, ¿sí? Que es la forma 4, que te dice N2,1, el relativo, es igual a N2 sobre N1. Atenti, Carla. ¿Por qué? Porque N1 es el N del benceno, el N del medio 1. N2 sería el N de la sustancia desconocida, N2,1 el índice relativo, que lo tengo. Así que la forma 4, candidata principal a aplicar. Vamos a anotar por acá, mira, para la respuesta 1, vamos a poner que uso la ley de Snell, pero en su forma, en la forma 4, ¿sí? Uso la ley de Snell en la forma 4. Fíjate, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Tengo el índice de refracción del benceno, del medio 1, ¿sí? Y tengo el índice de refracción relativo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Al triángulo salvador, y entonces voy a tapar la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? El índice de refracción del medio 2. Sí, con seguridad tapo, entonces, para determinar el índice de refracción del medio 2, multiplique N1 por N2,1. Listo. Como un autómata, entonces voy a sustituir. ¿Viste qué fácil? ¿Viste qué fácil? Los triángulos salvadores te van a salvar la vida, te van a hacer una mejor persona. Mirá lo que te digo. Índice de refracción entonces de la sustancia desconocida. Multiplique entonces el índice de refracción relativo por el índice de refracción del medio 1, que es el benceno.
dos cosas que tenemos. Entonces, procedo, mirá, índice de refracción relativo, lo teníamos, es dato, 0,907, sin unidades, como te dije. Índice de refracción del benceno del medio 1, 1,50, que lo sacamos de acá de la tabla, ¿sí? Sin unidades también, como te lo dije. Perfecto. Ahora voy a pensar en las cifras significativas antes de hacer operaciones. Fíjate, 0,907, ¿cuántas cifras significativas tiene? ¿Cuántas? Sí, con seguridad, muy bien. Ceros a la izquierda no cuentan, así que 1, 2 y 3 cifras significativas. Índice de refracción del benceno, ¿cuántas cifras significativas tiene? 1, 2 y 3 cifras significativas. Mi resultado va con la cantidad de la que tiene menos. Las dos tienen 3, así que va con 3 cifras significativas. Haces la cuenta en la calculadora, ¿qué te va a dar esto? 1,36 con 3 cifras significativas. 1,36, entonces es el índice de la sustancia desconocida. ¿A dónde voy a ir ahora? ¿A dónde voy a ir ahora? A la tablita que me dieron. Fíjate, 1,36, ¡tatán! Alcohol etílico. Hemos develado, has develado la incógnita. Y ahora sabés qué hay aquí, entre medio del benceno y el aire. ¿Qué tenés acá? Tenés alcohol etílico, ¿sí? Alcohol etílico es lo que hay acá. Así que ya lo podemos anotar por acá. Alcohol etílico, lo voy a abreviar, ¿sí? Alcohol etílico. Tenemos ahí. Listo, respuesta 1 completa, ya está, ¿sí? Ya sabemos lo que es. Pasamos a lo siguiente. Nos piden la velocidad de la luz al atravesar cada una de las sustancias. Bueno, una vez más, la ley de Snell es la que nos va a ayudar en alguna de sus formas, ¿no? Bueno, fíjate, acordate una cosa. También tenés que recordar de cuando yo te definí el índice de refracción, el índice de refracción absoluto, ¿sí? Te conté que el índice de refracción absoluto resulta de dividir la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz al atravesar ese medio. Bueno, a ver, si resulta de dividir la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz al atravesar ese medio y lo que nosotros queremos determinar es la velocidad de la luz atravesando esos medios, bueno, es claro que de esta formulita podemos sacar muchísimas cosas, porque ahora conocemos cuál es el índice de cada una de esas sustancias. Tenemos el índice del benceno, tenemos el índice del benceno. Tenemos el índice del alcohol etílico, lo tenemos, recién lo hallamos. Tenemos el índice de refracción del aire, tenemos el índice de refracción del aire. Así que la velocidad de la luz en el vacío es una constante, así que sencillamente lo podemos hallar. Pero, antes te pongo un recordar acá, ¿sí? Que es otro triángulo salvador. Triángulo salvador para la definición de índice de refracción. Fíjate, es este, CNB, ¿sí? Quiero determinar, por ejemplo, el índice de refracción de esa sustancia. Perfecto, tapo N, que me queda C sobre B, como está definido ahí. Quiero determinar, por ejemplo, la velocidad de la luz atravesando esa sustancia. Tapo la velocidad de la luz, que me queda C sobre N. Así que directamente ya lo podemos resolver de acá, porque estos dos datos, C y N, los tenemos. Así que vamos a ello. Fíjate, aplicamos entonces la definición de índice de refracción y modificamos para despejar la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, velocidad de la luz en esa sustancia, ¿cómo nos va a quedar? C, velocidad de la luz en el vacío, dividido el índice de refracción absoluto de esa sustancia. Bueno, pero empecemos, por ejemplo, con la velocidad de la luz a determinar, pero atravesando el benceno, la primera sustancia. ¿Qué me va a quedar? Fíjate y prestame mucha atención a cómo lo planteé acá. Porque acá, a ver, Carla me va a decir, mira Álvaro, sí, pero yo tengo un problemita ahí porque tengo que poner en la calculadora la velocidad de la luz en el vacío, 3,00 por 10 a la 8, y me confundo con el por 10 a la 8, y no sé si poner por 10 y por 8, o si poner exponente, no me doy mucho cuenta. Bueno, primero que nada que eso lo tenés que saber, tenés que familiarizarte con tu calculadora, tenés que saber manejar exponentes. Pero, en algunas ocasiones también podés pensar y simplificarte la vida. Simplifícate la vida, vivirás más. No calentarum largum vivirum. Acordate, fíjate, ¿qué pasa? Voy a plantear la velocidad de la luz en el vacío, que es 3,00 multiplicado por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Y a eso lo tengo que dividir por el índice de refracción en el benceno, que es 1,50. Fíjate, es mucho mejor plantear de esta manera 3,00 dividido 1,50, que es el índice de refracción de esa sustancia del benceno, y después lo que me da multiplicado por 10 a la 8. Es claro que por 10 a la 8 me va a dar el valor de la velocidad. Y tiene sentido, porque la velocidad tampoco es que se va a mover mucho más lento, se va a mover en el orden de 10 a la 8 metros por segundo. Se va a mover en el orden de los millones de metros por segundo. La cuestión es resolver esta división, que es tan simple como ingresar en la calculadora 3,00 dividido 1,50. Tan simple como eso. Seguime, por favor. Resultado, entonces, para la velocidad de la luz cuando atraviesa el benceno. ¿Qué me da? 3,00 dividido 1,50. Tengo 1, 2 y 3 cifras significativas. Abajo tengo 1, 2 y 3 cifras significativas. Mi resultado da con 3 cifras significativas. O sea, me da 2,00. ¿Pero qué? 2,00 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz atravesando el benceno. 2,00 por 10 a la 8 metros por segundo. No olvidar las unidades, no olvidar el por 10 a la 8, porque, a ver,
Álvaro, me dio 2,00 metros por segundo. No, Mati, a ver, te olvidaste del exponente de la potencia de 10. A ver, no te olvides de esto. La velocidad de la luz atravesando el benceno, entonces está en el orden de los 200 millones de metros por cada segundo, ¿sí? Fíjate que considerablemente menos que al atravesar el vacío, que es de 300 millones de metros por cada segundo, ¿sí? No te olvides de eso. Perfecto, tenemos entonces la velocidad de la luz atravesando el benceno. Voy a determinar la velocidad de la luz al atravesar el alcohol etílico. Como un autómata vas a plantear la misma idea, ¿no? La velocidad de la luz en esa sustancia va a ser el resultado de dividir la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción absoluto de esa sustancia. En este caso, que es alcohol etílico, así que el índice va a ser 1,36. Voy a ir rápido, ¿eh? Fíjate, hago el mismo razonamiento en la calculadora. No voy a ingresar esto por 10 a la 8, porque ya sé que me va a dar en el orden de por 10 a la 8. La cuenta que voy a ingresar va a ser 3,00 dividido 1,36. 1, 2 y 3 cifras significativas arriba, ceros a la derecha sí cuentan, ceros a la izquierda de la cifra distinta de 0 no cuentan, así que 3 cifras significativas arriba, 1, 2 y 3 cifras significativas abajo, mi resultado va con la que tiene menos, la cantidad de la que tiene menos, las dos tienen 3, así que mi resultado va con 3, 3,00 dividido 1,36, que me da 2,20. 2,20 que 2,20 por 10 a la 8 metros por segundo es la velocidad de la luz cuando atraviesa el alcohol etílico. Te das cuenta que ahora al atravesar el alcohol etílico se mueve un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Bastante, no un poquito. Bastante más rápido se mueve, ¿no? Sigo. Ahora la luz va a entrar al aire y va a atravesar el aire. Quiero determinar la velocidad de la luz al atravesar el aire. Perfecto. La misma aplicación. Velocidad de la luz al atravesar el aire resulta dividir la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción absoluto de esa sustancia que es el aire. Perfecto. Entonces voy a hacer el mismo razonamiento. Por 10 a la 8 ya sé que me va a dar metros por segundo. Así que la división que voy a hacer va a ser 3,00 dividido el índice de refracción del aire, que era 1,0003. ¿Sí? Esto me da, en la calculadora, divido, fíjate, cifras significativas. Arriba tengo ceros a la derecha si cuentan 1, 2 y 3. Abajo, ceros a la derecha si cuentan. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, mi resultado va con la cantidad de la que tiene menos. La que tiene menos tiene 3 cifras significativas. Así que mi resultado va con 3 cifras significativas. Te dije que te lo dije, ¿eh? Entonces, ¿esto qué me da? 2,99. Y ojo que estamos redondeando, acordate, ¿eh? Las cifras que dejamos de lado, tenemos que pensar en la primera que dejamos de lado. Si está entre 0 y 4, queda como está. El último que voy a dejar, si está entre 5 y 9, le sumo 1. Acordate de eso, ¿eh? 2,99 me da. Así que acá creo que hay una corrección. A ver, vos corregime. Déjame ver si tengo una calculadora. Sí, acá tengo una calculadora. Tatán, la magia de la televisión. 3,00 dividido 1,0003 no nos va a quedar así, sino que nos va a quedar, porque sigue 2,999 y después un 1, tengo que dejarlo con 3 cifras significativas, así que me fijo en la primera de las que voy a eliminar, está entre 0 y 4 o está entre 5 y 9. El 9 está entre 5 y 9, así que le sumo una a la de al lado, así que 9 más 1 me da 10, así que queda un 0, ¿sí? Un 0 queda acá, pero el 1 me lo llevo al de al lado, le suma 1 al de al lado, ¿sí? Así que acá es 10, queda el 0, y me llevo 1 al de al lado, y le suma 1, así que me da 3,00 redondeando. Ojo con eso, 3,00 me termina dando por redondeo, ¿no? 3,00 ¿qué? 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? Esta es la velocidad de la luz al atravesar el aire. Pero, Álvaro, a ver, esa es la velocidad de la luz al atravesar el vacío. Sí, a ver, Alberto, te va a dar igual a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? Tiene sentido primero porque el aire es una sustancia que está bastante vacía, aunque no está vacía, pero está bastante vacía, se podría pensar. Y tiene sentido que la velocidad de la luz sea muy cercana, atravesando el aire, sea muy cercana al atravesar el vacío, ¿no? Y fíjate que como estamos en el orden de 3 cifras significativas, por aproximación nos termina dando, ¿sí? En el mismo orden que la velocidad de la luz en el vacío. Si tuviéramos más precisión, ahí veríamos la diferencia. Te dije que te lo dije, ¿eh? Así que velocidad de la luz al atravesar el aire, 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. 300 millones de metros por cada segundo cuando atraviesa el aire. Va rápido, va rápido. ¿No tan rápido como nosotros? Sí, tan rápido como nosotros. Sigo, mirá. Pasamos a la parte 3. Ahora nos piden que describamos la trayectoria de la luz, es decir, cómo vino, acá ya sabemos, 40 grados respecto a la normal, pero ¿cómo salió? ¿Cuál es teta 2? ¿Cómo entra al aire? ¿Cuál es teta 4? ¿Sí? ¿Por qué teta 4? Porque acá también tengo que encontrar teta 3, que sería el ángulo de incidencia al pasar del alcohol etílico al aire. Prestame atención a eso. Así que vamos a tener que determinar teta 2
teta 3 y teta 4, ¿sí? Y acá viene también una idea que tenés que tener en cuenta, que tenés que manejar en la calculadora, ¿no? Porque nosotros, fíjate, con la ley de Snell, las cosas que podemos determinar cercanas a los ángulos son los senos de los ángulos. Y yo te lo conté en la clase, vos tenés que saberlo, el seno de un ángulo es una función, ¿sí? Es una función que se relaciona con el ángulo, pero no es el ángulo, ¿eh? ¿Cómo determinás el seno de un ángulo? Bueno, fácil, con estos elementos que están acá, calculadora, también lo puedes utilizar, lo puedes determinar usando el teléfono móvil, con una calculadora del teléfono, ¿sí? Ojo que las calculadoras varían muchísimo, ¿no? De una a la otra. Por ejemplo, en la calculadora científica vas a encontrar una tecla o tres teclas que dicen sin, cos y tan. La primera es seno en inglés, la otra coseno y la otra tangente, que son las tres funciones. Vos querés determinar el seno de un ángulo, bueno, lo que vas a hacer es presionar la tecla seno y después a ingresar el valor del ángulo. Pero va a diferir, y yo te voy a dejar una pequeña, un pequeño tour de distintas calculadoras en teléfonos móviles. Va a diferir el modo de ingresar el seno del ángulo, ¿sí? En algunos casos, en algunos teléfonos tenés que ingresar primero el ángulo y después presionar la tecla seno. En otros sí tenés que presionar la tecla seno primero y después el ángulo. En algunos te aparece en la pantalla que estás hallando el seno de ese ángulo. En otros no te aparece y directamente te pone el resultado. Cuidado con eso, cuidado con eso. Ten en cuenta, familiarizate con la calculadora que vas a usar, ¿ok? Otra cosa que también tenés que tener en cuenta de la calculadora es, bueno, ¿qué pasa si determino el seno de un ángulo? ¿Cómo llego al ángulo? ¿El seno de un ángulo es el ángulo? Respuesta no, Acordate, lo dijimos recién. Si llegás al seno de un ángulo a través de la ley de Snell, entonces tenés que determinar el ángulo. ¿Cómo determinás el ángulo? Con la calculadora también, con la calculadora. Pero vas a hacer la función inversa. Porque vos vas a partir del seno del ángulo para llegar al ángulo. Entonces vas a hacer la función inversa, la que te lleve al ángulo. ¿Cómo lo haces en la calculadora? Bueno, en la calculadora vas a presionar la tecla Shift y vas a presionar la tecla Sin, ¿sí? Y te va a aparecer en la pantalla sin a la menos 1 o seno a la menos 1. Esa es la función inversa que te va a dar el ángulo. Seno a la menos 1 de ese valor que determinaste para el seno y te va a dar el ángulo, ¿sí? Agregás el valor que vos encontraste para el seno después de poner presionar la tecla Shift y seno a la menos 1. ¿Entendido? También, ojo que también va a ser diferente según la calculadora que estés usando. Si estás usando calculadoras de teléfonos móviles, también hay variaciones. En algunos casos vos tenés que ver la tecla que tenés que presionar para cambiar de seno a la menos 1. Porque la tecla seno a la menos 1 no la tenés directamente, sino que la tenés que hacer aparecer. Como la hicimos aparecer acá en la calculadora, pero con la tecla Shift. En los teléfonos móviles tenés varias teclas, o sea, según el teléfono es la tecla que tenés que presionar. Puede ser una que dice 2ND, puede ser una que tiene una flecha hacia la izquierda y otra hacia la derecha, o puede ser una tecla que diga INB, de inverso, ¿sí? Según el teléfono, yo te voy a dejar también un tour, unas capturas, según el teléfono, es la tecla que tenés que presionar. Y lo mismo, en algunos teléfonos vas a presionar primero inverso o segunda función, o 2ND, o la flechita hacia la izquierda y hacia la derecha, y después seno a la menos 1, y después el valor de ese seno para llegar al ángulo, o en algunos casos tenés que poner primero el valor del seno y después presionar la tecla INB o 2ND o la flechita hacia la izquierda y hacia la derecha y el seno a la menos 1 y ahí te va a dar el ángulo, ¿sí? De vuelta te digo lo mismo, familiarizate con tu calculadora, con la calculadora que vas a usar, porque es la única forma que tenés para determinar el ángulo si conoces el seno del ángulo, o si conoces el seno del ángulo para determinar el ángulo. No, dije lo mismo. O si conoces el seno, perdón, para conocer el ángulo. En una dirección o en otra tenés que utilizar la calculadora. Sigo. Decíamos entonces, queremos determinar la trayectoria de la luz. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar entonces ahora, porque ¿qué datos tenemos? Tenemos la dirección en la que incide el rayo, ¿sí? En el benceno. La dirección en la que incide el rayo es el ángulo de incidencia, teta 1, que es 40,0 grados. Además conocemos que esto es benceno. Entonces conocemos el índice de refracción absoluto de esa sustancia. Y ahora también sabemos que esto es alcohol etílico, ojo. Conocemos el índice de refracción de esa sustancia. Pero también conocemos el índice de refracción relativo del benceno respecto de la sustancia desconocida, del alcohol etílico respecto al benceno. Así que con esos datos vamos a buscar alguna relación que nos permita determinar la dirección en la que se refracta hacia el alcohol etílico, la luz. Fíjate primero por acá. Yo voy a hablar de refracción 1 en esta situación cuando la luz pasa del medio 1 al medio 2, del benceno al alcohol etílico, y voy a hablar de refracción 2 cuando pasa del medio 2 al medio 3, del alcohol etílico al aire. Entonces, para la refracción 1, ¿qué expresión voy a usar de la ley de Snell, de las 6? Voy a usar la 1, fíjate, la 1 que me relaciona el índice de refracción relativo con el seno de teta 1, que es el ángulo de incidencia, y el seno de teta 2, que es el ángulo de refracción.
¿no? Así que vengo a la pirámide salvadora y yo lo que quiero determinar es el seno de teta 2. Entonces voy a tapar la incógnita, seno de teta 2. ¿Cómo lo determino? Divida seno de teta 1 sobre n21. Listo. Empiezo entonces. Ahora, lo primero que tengo que hacer, porque voy a dividir seno de teta 1 sobre el índice de refracción relativo. Entonces tengo que conocer el seno de teta 1. Entonces voy a venir a la calculadora o al teléfono móvil, acordate, familiarizate, y voy a poner entonces seno de 40 grados. O según la calculadora, 40 grados seno, ¿sí? ¿Qué me da eso? Bueno, fíjate, acá me da 0,643. ¿Por qué lo puse 643? Vas a ver que te da con más cifras. Obviamente que tenemos que redondear porque cifras significativas, el ángulo está con 1, 2 y 3 cifras significativas, así que el resultado lo voy a poner con 3 cifras significativas. Resultado entonces 0,643. Perfecto, tenemos el seno del ángulo de incidencia, el seno de 40,0 grados. Así que dijimos, para obtener el seno del ángulo de refracción, tapo acá, seno del ángulo de incidencia sobre el índice de refracción relativo, que lo tenemos. Perfecto, entonces el seno de teta 2, el ángulo de refracción hacia el alcohol etílico, va a ser 0,643, el seno de teta 1, dividido 0,907, el índice de refracción relativo de estas dos sustancias. ¿Qué me da eso? Fíjate, unidades no va a tener porque el seno del ángulo no tiene unidades y el índice de refracción relativo no tiene unidades. Entonces el seno obviamente de teta 2 no va a tener unidades. Cifras significativas. El seno de teta 1 tiene 1, 2 y 3 cifras significativas. El índice de refracción relativo tiene 1, 2 y 3 cifras significativas. Haces esta cuenta en la calculadora. 0,643 dividido 0,907 te da con más cifras, pero tu resultado va a ir con 3 cifras significativas. Así que redondeamos y nos queda 0,709. 0,709 sin unidades porque es el seno del ángulo que no lleva unidades. Porque estas dos cosas no tenían unidades. Perfecto. Ahora tengo el seno del ángulo de refracción. Pero ¿cuál es el ángulo de refracción? Que en definitiva es lo que queremos saber. Ahora tenés que venir otra vez a la calculadora o al teléfono móvil y ahí aplicar la función inversa. Conoces el seno y querés llegar al ángulo. Perfecto. En la calculadora, ¿qué hago? Shift y presiono la tecla seno y en la pantalla se proyecta seno a la menos 1 y pongo este valor que era el seno a la menos 1 de 0,709. 0,709. ¿Qué te da? Bueno, te va a dar, fíjate, lo tengo que expresar al ángulo con la cantidad de cifras significativas que tenía para el seno de teta 2. Seno de teta 2 tiene 1, 2 y 3 cifras significativas. Así que el ángulo va a ir con 1, 2 y 3 cifras significativas. En la calculadora te da 45,1536. Entonces, ¿qué pasa? 3 cifras significativas. 45,1 y sigue el 5. Voy a cortar en el 5. El 5 está entre 0 y 4, entre 5 y 9. Respuesta entre 5 y 9, así que le suma 1. Al de al lado era 45,15, queda 45,2 grados. Y tenemos la primera respuesta de la trayectoria de la luz al entrar al alcohol etílico. ¿Cómo entra al alcohol etílico? Con un ángulo de 45,2 grados respecto a la normal 1. Así que acá tengo 45,2 grados respecto a la normal. Perfecto, voy a seguir. Ahora, seguime por favor porque tenés que razonar un poquito. Vos querés saber ahora cómo sigue la luz, pero antes tenés que saber cómo entra, cómo atraviesa la superficie que separa el alcohol etílico del aire. O sea que tenés que saber teta 3, que sería el ángulo de incidencia al pasar del alcohol etílico al aire. Bueno, para saber ese ángulo no te queda otra que razonar un poquito geométricamente. Y para eso, fíjate, mira lo que hicimos. La normal 1 la prolongamos hasta tocar la superficie de separación del alcohol etílico con el aire. Acá la prolongamos. Entonces, al prolongarla, ¿qué se nos forma? Mira, se nos forma este triángulo ABC. ¿Lo ves? Este triángulo ABC, que está formado por esta porción de la normal 1, esta porción de la superficie que separa el alcohol del aire y el rayo refractado de la primera refracción. ¿Me seguiste? Triángulo ABC. Bueno, pero Álvaro, ¿para qué ese triángulo ABC? Bueno, seguime, Carla, porque fíjate, el triángulo ABC, los ángulos interiores de ese triángulo son los siguientes. Uno de ellos es teta 2, que lo conocemos. El otro, el triángulo que está en el vértice B, por ser la normal a la superficie de separación del medio 1 con el medio 2 y la superficie de separación del medio 2 con el medio 3 es paralela a esta, por ser la normal a esta, es normal también a esta, o sea que forma un ángulo de 90 grados acá, ¿sí? Así que conoces este ángulo teta 2, que es 45,2 grados, y conoces este ángulo del vértice B, que es 90 grados. Y vos ya sabés desde la escuela que la suma de los ángulos internos o interiores de un triángulo, de todo triángulo, de cualquier triángulo, ¿cuánto suman? Sí señor, sí señora, con seguridad 180 grados. 180 grados. O sea que teta 2 más este ángulo de 90 más este que llámale alfa, más alfa, suman 180. Así que si conoces este, este lo vas a poder conocer, porque es el resultado de restar a 180, de restarle la suma de estos dos, ¿no? Lo que tenemos anotado para llegar por acá, fíjate.
para la refracción 2, empezando con la refracción 2, lo primero es analizar ese triángulo, el triángulo ABC. Ahora, determinamos este alfa. Alfa va a ser igual a 180 grados, que suma todos los ángulos interiores, teta 2 más el ángulo recto más alfa, menos el ángulo recto, 90 grados, menos la suma de 90 grados más teta 2. O sea, sumo estos dos y a ese resultado se lo resto a 180 y ¿qué me da? Me da alfa. 180 grados menos 90 más teta 2, que teta 2 era 45,2, que me da 44,8 grados. 44,8 grados. ¿Sí? ¿Me seguiste? 44,8 grados es el ángulo alfa. Bueno, entonces, ahora, si tenés el ángulo alfa, seguime por favor. Ahora acá está la normal 2. Y vos sabés, ya desde que empezamos acá, que la normal 2, ¿cómo es respecto a la superficie de separación de los medios? Sí, te dije que te lo dije, forma un ángulo recto, porque es normal a la superficie de separación. Así que entre la normal y la superficie de separación acá hay 90 grados. Un ángulo recto también, 90 grados. Así que alfa más teta 3, que es el ángulo de incidencia, que te va a dar 90 grados. Conclusión conclusiva, teta 3 va a ser esos 90 grados menos alfa. Esos 90 grados menos alfa. Por acá, fíjate, teta 3 entonces va a ser 90 grados menos 44,8 grados, que era alfa, que te da 90 grados menos 44,8, resulta que te da 45,2 grados, que es igual a teta 2. Probalo en la calculadora. Esto además tiene una explicación de que teta 3 sea igual a teta 2. Tiene una explicación, ¿sí? Una explicación geométrica, pero déjala por ahí. Vos hallalo de esta manera, ¿sí? Que no te vas a equivocar. Resulta que entonces teta 3 es igual a teta 2. Pero esto te da una ventaja. ¿Por qué? Porque teta 3, ¿sí? Vos lo que necesitas es el seno de teta 3 para usar la ley de Snell en alguna de sus formas. Ahora, teta 3, como es igual a teta 2, entonces el seno de teta 2 es igual al seno de teta 3, ¿no? Seno de teta 3 es igual al seno de teta 2. Y el seno de teta 2 ya lo habíamos hallado, 0,709. 0,709. Perfecto. Así que fíjate, tenemos para esta segunda incidencia, tenemos el seno de teta 3. Además, tenemos el índice de refracción del alcohol etílico. Tenemos el índice de refracción del aire, lo tenemos acá, de las tablas. Tenemos, y lo que nos falta es averiguar el ángulo de refracción con el que sale al aire, que sería teta 4, ¿sí? ¿Qué expresión voy a usar de la ley de Snell para resolverlo? Voy a usar la forma 2. La forma 2, que fíjate, me habla de, ojo con los subíndices que acá cambian porque es la segunda refracción. Me habla de, fíjate, el seno del ángulo de incidencia, que en este caso sería teta 3, dividido el seno del ángulo de refracción, que en este caso sería el seno de teta 4, es igual a n del segundo medio, que en este caso sería el aire, dividido el n del medio donde incidió, que en este caso sería el alcohol etílico. Tengo esto, el índice del alcohol etílico, tengo el índice del aire, tengo el seno del ángulo de incidencia, que es el seno de teta 3. ¿Puedo determinar el seno de teta 4, que sería acá seno de teta 2? Respuesta sí. Respuesta sí. ¿A dónde vengo? A los triángulos salvadores. Acordate, seno de teta 2 acá vendría siendo el seno de teta 4, ¿no? Entonces voy a tapar, ¿qué voy a tapar? Lo que quiero averiguar. Seno de teta 2 que vendría siendo seno de teta 4. Vengo acá y acordate, las que están en azul las puedo tapar, las que están en negro no. ¿Dónde está seno de teta 2? Que sería seno de teta 4. Te dije que te lo dije. Acá está, en azul. Así que lo tapo. ¿Qué me queda? Me queda n del primer medio, que sería n del alcohol etílico, multiplicado por seno del ángulo de incidencia, que sería seno de teta 3, dividido el n del segundo medio, que sería el n del aire. Todo eso lo tengo, así que voy a aplicarlo por acá. Entonces, ¿qué me queda? Fíjate, seno del ángulo de refracción, que lo tape acá, va a ser igual a el índice de refracción del primer medio, ¿sí? El índice de refracción del primer medio, que en este caso acá sería, el índice de refracción del primer medio sería alcohol etílico, ¿sí? Índice de refracción del primer medio, alcohol etílico, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que sería el seno de teta 3, dividido el índice de refracción del medio a donde sale, que sería n del agua, ¿sí? Entonces sustituyo ahora como un autómata. N del alcohol etílico lo saco de acá, que ya lo habíamos hallado, además acá 1,36, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia de la segunda incidencia, seno de teta 3, que ya lo hallamos, 0,709, dividido el índice de refracción del agua, que lo sacamos de acá, 1,0003. ¿Sí? Acordate, índice de refracción del alcohol etílico no tiene unidades, el índice de refracción absoluto, el seno de teta 3 no tiene unidades y el índice del agua no tiene unidades. Así que por las unidades no calentar un largum vivirum. Cifras significativas, fíjate, 1,36 tiene 1, 2 y 3. 0,709, ceros a la izquierda no cuenta, así que tiene 1, 2 y 3. Y
el índice del agua tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Mi resultado va con la cantidad de la que tiene menos. Las que tienen menos son las que tienen 3. Así que mi resultado va con 3 cifras significativas. Fíjate, hacemos esta cuenta, 1,36 por 0,709 dividido 1,0003, que nos da con 3 cifras significativas. Y aproximando, fíjate que vas a poner esta cuenta en la calculadora y no te va a dar solo estas cifras. Tenés que redondear, ¿sí? Tenés que redondear. Que me da 0,964 sin unidades. Bueno, ¿pero eso qué es? Eso es el seno de este ángulo, del ángulo de refracción de la segunda refracción. ¿Cómo voy a determinar el ángulo? Otra vez, calculadora y la función inversa. ¿Cómo voy a hacer la función inversa? Si estoy en una calculadora, Shift, seno, ¿sí? La tecla Shift, la tecla seno y ese valor 0,964. Si estoy en un teléfono móvil, dependiendo de la calculadora que tengas, en el teléfono móvil vas a presionar la tecla INB y seno y va a aparecer seno a la menos 1, ¿sí? O la tecla 2ND y va a aparecer seno a la menos 1 y presionas la tecla seno a la menos 1, o la tecla con la flecha hacia la izquierda y hacia la derecha y luego va a aparecer seno a la menos 1 y presionas seno a la menos 1, o acordate que en algunos es al revés. Primero pongo este valor, 0,964 y la función inversa presionando esas dos teclas, ¿sí? ¿Y qué obtenemos entonces? El valor de teta 4. Teta 4 va a ser el seno a la menos 1, o sea, la función inversa de 0,964. Tiene 3 cifras significativas, así que el ángulo va a ir con 3 cifras significativas, como es un ángulo medido en grados, 74,6 grados, que es el ángulo teta 4, el ángulo de refracción, el ángulo con el que el rayo luminoso sale al aire. 74,6 grados, 74,6 grados. Este es el ángulo con el que la luz sale al aire. Perfecto, así que ya llegamos a la parte 3 y completamos toda la trayectoria que hace hasta salir al aire la luz. ¿Me seguiste? ¿Me seguiste? Perfecto. Entonces avancemos y ahora nos queda, te lo prometo, la última parte y con esto te anotaste un poroto, te lo aseguro. Lo último que nos preguntan es, bueno, ahora, ¿qué pasa luego del espejo? Porque acordate que había un espejo formando un ángulo recto con esta pared del recipiente, forma un ángulo recto y la luz obviamente que se va y en algún punto toca el espejo, ¿sí? Incide en el espejo. Incide en el espejo y ¿qué va a pasar? Ahí va a pasar el fenómeno de reflexión de la luz, porque la luz no va a poder seguir, porque esto no es un cuerpo transparente, sino que es un espejo, es una superficie especular, que lo que va a hacer es que va a cambiar la dirección de la luz sin permitir que cambie de medio, que atraviese la superficie de separación, ¿sí? Hay un espejo. Así que se va a cumplir esto. Prestame atención, ¿eh? Pero ahora tengo que saber, ¿sí? ¿Con qué ángulo llega el espejo? Bueno, para determinar el ángulo con el que incide en el espejo, lo primero que haces es, bueno, prolongue el rayo, ¿sí? Hasta el punto de incidencia en el espejo, y ahí que voy a trazar, voy a tener la normal 3, que la normal es normal ¿a qué? Al espejo. Así que forma un ángulo de 90 grados con el espejo. Pero la cuestión es, bueno, perfecto, tengo la normal 3. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Porque si conozco el ángulo de incidencia, ya sé cómo llega al espejo. Para llegar al ángulo de incidencia, bueno, vamos a pensar de alguna manera como pensamos acá para determinar teta 3, que armamos un triángulo. Fíjate, prolongamos la normal 2 acá hasta llegar al espejo. Como el espejo está formando un ángulo de 90 grados, acá todas las separaciones de los medios también lo están haciendo, es paralelo a esta superficie. Así que la normal 2, al prolongarla acá, forma un ángulo de 90 grados con el espejo. ¿Te das cuenta de eso, no? Forma un ángulo de 90 grados. Perfecto. ¿Para qué querés esto, Álvaro? Bueno, por lo siguiente, porque fíjate, el rayo reflejado incide en este punto de incidencia y aquí, al prolongar la normal 2, puedo ver que se forma este triángulo que lo llamé CDE. De vuelta, triángulo CDE. Ese triángulo está formado, fíjate, por esta porción de la normal 2, por esta porción del espejo y por el rayo refractado que salió al aire. De vuelta, este triángulo CDE está formado por la porción esta de la normal 2, por esta porción del espejo que está aquí y por el rayo refractado que salió al aire. ¿Para qué eso? Bueno, porque otra vez conocemos algunos de los ángulos interiores de ese triángulo CDE. Y a su vez conocemos algunos de los ángulos interiores y sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Sabemos eso, así que podemos pensar algunas ideas importantes. ¿Cuáles son esas ideas importantes que podemos pensar? Fíjate, conozco este ángulo, teta 4, que es el ángulo de refracción, 74,6 grados. Conozco este ángulo, que es un ángulo recto, el que forma la normal con el espejo, ¿sí? 90 grados. Así que sé que 74,6 grados más 90 grados más este ángulo, que se forma acá en el vértice E, que lo llamé beta, que suman 180 grados. Así que si sumo estos dos que conozco y los resto a 180, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener beta, como hicimos anteriormente. Hagámoslo. Entonces, vamos a repetirlo como un autómata. Fíjate, para la parte 4, que es cortita, ya termina. Fíjate, parte 4, triángulo CDE.
triángulo CDE, beta va a ser igual a 180 grados, que suman todos los ángulos, menos la suma de 90 grados más teta 4, que es 74,6. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Beta me da 15,4 grados. Lo puedes hacer en la calculadora. Perfecto. 15,4 grados es entonces este ángulo que está acá. 15,4 grados. ¿Y para qué quiero saber este ángulo beta si yo lo que quiero saber es el ángulo de incidencia? Porque es muy importante. Fíjate, Alberto. Fíjate, María. Acá viene el último paso. El último paso y que es la magia de la magia. Fíjate. A ver. Acá, punto de incidencia, el punto D. Del rayo al llegar al espejo. ¿No? Acordate. Acá tenemos la normal 3. Y si es normal... es normal ¿a quién? Al espejo. Y si es normal al espejo, es perpendicular al espejo. Y si es perpendicular normal, forma un ángulo de 90 grados con el espejo. Así que entre la normal y el espejo hay 90 grados. Así que el ángulo de incidencia más beta, ¿cuánto tienen que sumar? Sí, te dije que te lo dije, tienen que sumar 90 grados. Así que si restamos 90 grados a beta, menos beta, menos 15,4, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el ángulo de incidencia. Voy de vuelta. Como la normal 3 es perpendicular al espejo, forma un ángulo de 90 grados con el espejo, entonces el ángulo de incidencia más beta tienen que sumar esos 90 grados. Conclusión, para determinar entonces el ángulo de incidencia, a 90 grados le resto ¿qué? 15,4 grados, o sea beta. Lo hacemos por acá, fíjate, beta entonces 15,4 grados, ángulo de incidencia 90 menos 15,4 grados, que me da 74,6 grados. Es el ángulo con el que incide en el espejo el rayo. Y ahora, el último paso. Te dije que te lo dije, toda la teoría está acá. ¿Cómo sé con qué dirección se refleja el rayo? Segunda ley de reflexión. Ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Te dije que te lo dije. Conclusión conclusiva. Si el ángulo de incidencia es 74,6 grados, el ángulo de reflexión, que es el ángulo que hay entre el rayo reflejado y la normal 3, va a ser 74,6 grados. La explicación que nos pedían, la fundamentación que nos pedían, acá está, que para pasar a este paso y decir que esto es igual al ángulo de reflexión, hay que fundamentarlo con que se aplica, se verifica la segunda ley de reflexión. Porque esto no es igual matemáticamente, es igual físicamente. Te dije que te lo dije. ¿Qué te conté hoy? ¿Qué te conté hoy? El paso mágico para continuar en el bachillerato, sacarte de arriba física. Toda la teoría sobre reflexión y refracción de la luz. Todo lo que tenés que saber, el esquema, todas las leyes, las fórmulas, ¿sí? Todos los conceptos, la identificación de las sustancias, valores que tenés que conocer, constantes universales, ¿sí? Todo te lo conté por acá. Después, ¿qué vimos? Vimos en particular la ley de Snell, todas sus formas, las 6 expresiones para la ley de Snell, cada una con el triángulo salvador, acordate, en algunos casos 2 triángulos salvadores, acordate, te dije que te lo dije, ya sabés cómo usarlos, y vimos un ejemplo que si lo resolvés te anotaste un poroto. Un rayo que incidía sobre una sustancia que era benceno, incidía con cierta dirección. ¿Qué queríamos saber? Bueno, había otra sustancia desconocida y arriba había aire. Queríamos conocer la sustancia desconocida, la develamos, ¿sí? Alcohol etílico. Después, ¿qué nos propusimos? Nos propusimos saber cuál era la dirección que iba a ir tomando la luz a lo largo del trayecto entre las sustancias. Bueno, determinamos la dirección en la que la luz emerge desde el benceno, ¿a través de qué? Aplicando la ley de Snell en sus diferentes maneras. Y finalmente nos encontramos, la luz se encontró con un espejo, entonces incidió en ese espejo, que aplicamos para determinar un poco de geometría y finalmente la magia de la magia, segunda ley de reflexión, que nos permitió saber cómo se reflejaba ese rayo. Hasta acá, te dije que te lo dije, tenés todo, podés pausar el video, acordate que podés pellizcar la pantalla, si algo no se ve con claridad, podés agrandar todo lo que quieras, ¿sí? Estudiá y aprobá, que se termina el curso. ¡Nos vemos!